Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera Ingeniería Química, de la materia Balance de Materia y Energía, impartida por el profesor Feria Hernández Everardo Antonio del grupo 3401. Los integrantes son Ayala Martínez Brenda y Padilla Ramírez Orlando. Presentan Balance de Materia en sedimentación. Nuestro problema dicta lo siguiente: se alimentan 349 libras por minuto de una mezcla que contiene 60% de aceite y 40% de agua en masa a un sedimentador que opera a régimen permanente. Del sedimentador salen dos corrientes de producto. La superior contiene aceite puro, mientras que la inferior contiene 90% de agua en masa. Calcular los flujos de las dos corrientes de producto en kilogramos por hora. Para eso tenemos que hacer nuestro diagrama del problema y también dar con los datos que nos da este mismo. Como podemos ver, aquí ya están dichos datos y el diagrama. Podemos ver la corriente 1 con las 349 libras por minuto con nuestros dos componentes de agua en aceite en la corriente 1. La corriente 2 va a ser solamente de aceite puro, como lo dice el problema, entonces nuestro componente será 1. Y finalmente la corriente 3, la cual no sabemos sus datos, solamente sabemos los componentes de aceite y en agua. Posteriormente tendremos que hacer un balance global donde daremos que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Y nuestro balance por componentes será el siguiente: en aceite será la corriente 1 por los componentes en 1 es igual a la corriente 2 por los componentes en 2 más la corriente 3 por los componentes en 3. En cambio, la del agua será la corriente 1 por los componentes en 1 más la corriente 3 por los componentes en 3. Ya así tendremos el desarrollo de las ecuaciones, cuáles son M3, nuestra corriente 3, será igual a la composición en 1 de agua por la corriente 1 entre la composición de agua en 3, y eso nos dará M3. Y finalmente tendremos que M2 es igual a la corriente 1 menos la corriente 3. Para finalizar con el problema, tendremos la conversión de libras sobre minuto, son igual a 27.21554 kilogramos por hora. Ahora bien, como ya sabemos, tendremos que hacer un simulador en Excel. Este ya está resuelto, pero iremos paso a paso y comprobaremos de que está bien. Aquí tenemos las corrientes 1, 3 y 2. El problema solamente nos da la componente de aceite en M1 y la componente en agua de M3 de agua. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer será restarle 1 menos la componente que nos dan para saber la de aceite en M3 y la de agua en M1. Aquí podemos comprobar que si restamos 1 menos 0.9 es 0.1 y lo mismo aquí, 1 menos 0.06 es la de 0.4 del agua. Ahora bien, todo esto primero lo haremos en libras por minuto para que sea más cómodo y más rápido de resolver. Multiplicaremos nuestro flujo en la corriente 1 por los componentes y así obtendremos los flujos por componentes de la corriente 1. Ahora bien, para M3, M3 será la corriente de componente en agua de M1 entre el componente de agua en M3. Aquí lo podemos ver, que es el azul entre el rojo y nos da este valor. Ya hecho esto, solamente tenemos que multiplicar la corriente 3 por los componentes de aceite y agua en las corrientes 3. Aquí están los dos. Y para acabar, tenemos que sacar la corriente 2
cuyo nada más es la corriente 1 menos la corriente 3, y así obtendremos la corriente 2, que es de aceite puro. Todos estos valores están en libras por minuto. En Excel es más sencillo, ya que solamente tenemos que poner el valor de la conversión, que es 27.21, y multiplicarlos por los valores de los flujos, tanto de corriente como por los de componente, dándonos así los kilogramos por hora. Y aquí estarían todos, y solo faltaría las comprobaciones. Yo lo hice tanto para libras por minuto, aquí se puede ver, que es M1, y acá está la otra comprobación, que sería M2 más M3 en libras por minuto. Y lo mismo sucede en kilogramos por hora. Aquí tenemos M1, aquí se puede comprobar que es M1, y las de M2 y M3, M2 y M3. Y con esto se acabaría el problema. Muchas gracias.